Bien, ya estamos de vuelta con nosotros Olivo Rodríguez Huerta, experto en Derecho Administrativo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días. Hacía mucho tiempo. Bienvenido, doctor. Tenía mucho tiempo que no hablaba con Miren, ustedes. abogado notarios públicos de los números de Punta Cana. No soy notario. Ahí. No, ¿Se fue a notario Punta Cana ya? Abogado. Abogado de los números de Mi Punta compañero Cana. incurre en un desliz, porque hay un título que no se pierde, que es el de embajador. Sí. Como usted es embajador, Señor embajador. usted continúa siendo con ese título hasta el último día de su vida. O sea que usted es embajador Olivo Rodríguez Huerta. Olivo, yo prefiero que me llamen Olivo. Sencillamente Olivo. Mire, señor embajador, ayúdenos a entender esta mañana, decíamos que usted venía para acá y con su experiencia y con su inteligencia, a lo mejor tiene un enfoque distinto al que ya se comienza a hacer sobre la intervención del Ministerio Público en la Cámara de Cuentas, el allanamiento que se produjo allí en atención a una disposición de una magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Del punto de vista legal, ¿pudiera entenderse que es correcto, que es legal la operación o qué pudiera eso estar proyectando a futuro? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es la investigación penal que el Ministerio Público ha hecho de conocimiento general, que se adelanta contra los miembros actuales de la Cámara de Cuentas. Y otra cosa son medidas muy propias de los procesos de investigación que procuran proveerse, ¿no?, de medios o instrumentos probatorios en que sustentar una posible acusación. Aquí el elemento un poco atípico radica en que esa medida, en este caso un allanamiento en procura de evidencias de cara a la investigación penal del Ministerio Público, se ha realizado en una entidad pública. Eso está previsto en el marco del Código Procesal Penal, es decir, no solamente son los locales privados, sino que los locales públicos, es decir, de las instituciones públicas, podrían ser susceptibles de una orden de allanamiento si con ello se contribuye a esclarecer la investigación penal de que se trate. Por supuesto que aquí el elemento adicional que ha generado todo este tipo de controversia es el fuero, si se quiere, o la determinada deferencia que podría haber cuando de lo que se trata es de un órgano constitucional extrapoder, que ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, respecto del alcance, ¿no?, de la autonomía, tanto en el campo funcional como administrativo, como presupuestario, que la Carta Fundamental del Estado le atribuye, en adición a los clásicos poderes del Estado, a otros órganos que tienen esa relevancia constitucional. En el caso de la Cámara de Cuentas, es un ente constitucional que se remonta prácticamente a los inicios mismos de la República. Creo que la primera vez fue en la Constitución de 1854 que se previó la existencia de la Cámara de Cuentas, y obviamente esto no deja de generar determinada preocupación, sobre todo por el momento en que se está realizando. Es decir, todo el mundo sabe que ya la actual Cámara de Cuentas, el periodo constitucional para el que fue designado, ya concluyó su labor, ya concluyó su periodo, se encuentra en el desempeño de las mismas exclusivamente por un mandato de la Constitución de que los miembros de la Cámara permanecen en sus funciones hasta que sean sustituidos. Entonces, es un asunto, si se quiere, de prudencia, porque una medida de esta naturaleza, como la que ha llevado a cabo, es una especie de cirugía mayor, ¿no? Doctor, yo he dicho que pendiente de ver los presupuestos que presentó el Ministerio Público a la jueza para que ella autorizara semejante medida, que es drástica, me he tratado de mantener dentro del marco del precedente. Y usted ha dicho, y es la posición que vi también de Finjus, en el sentido de que la ley y el Código Procesal Penal prevé que la actuación del Ministerio Público puede también ser en el sector público. Ahora, a partir de esos precedentes que usted plantea, que el TCA ha señalado sobre la autonomía de los poderes, los organismos autónomos constitucionales, la Cámara de Cuentas es uno de ellos, le pregunto, ¿este precedente
tal cual lo hemos visto. Significa que un ministerio público puede actuar de forma similar en la Suprema Corte de Justicia, en el Congreso, en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Constitucional, en la Junta Central Electoral, en el Banco Central, en cualquier lugar, independientemente de que son órganos autónomos, y el Ministerio Público todavía hoy día es un ente adscrito al Poder Ejecutivo. Bueno, en el caso, en relación a la última parte, hoy día y dentro de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los órganos extrapoderes, se incluye al Ministerio Público. Recuerda que a partir de la Constitución del 2010 se operó un cambio importante, se le da una jerarquía constitucional al Ministerio Público. El vínculo esencial es que la cabeza del Ministerio Público y una parte de sus adjuntos es designado por el Poder Ejecutivo. De ahí que se haga la mención de si dentro del concepto constitucional clásico de división de poderes, la función del Ministerio Público, que es quien que toca con el aspecto de la ejecución de las leyes, siempre se ha considerado como algo propio, ¿no?, de esa esfera, aunque la tendencia ha sido a ir dotando de mayores niveles de autonomía, y la consagración del Ministerio Público como un órgano constitucional extrapoder es el resultado de la Constitución del 2010, y hoy día es pacífico que ha sido reconocido por estos precedentes vinculantes. Ahora bien, discúlpeme, el tema es un punto, en el organigrama del Estado, el Ministerio Público es un ente autónomo extrapoder. Sí, bueno, o es parte del Poder Ejecutivo. Tiene vínculo con el Poder Ejecutivo parcialmente hoy día. Antes todo el universo del Ministerio Público era designado por el Poder Ejecutivo. Hoy día, a partir de la Constitución del año 2010, solamente una parte muy limitada, es decir, el Procurador General de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos son los que designa el Poder Ejecutivo. El resto está sometido al régimen. Me va a disculpar, doctor, pero todavía de la carrera del Ministerio Público. El Procurador General de la República está en el gabinete del gobierno. Es la cabeza del Ministerio Público. Está en el gabinete del presidente de la República. Es parte del Ejecutivo. Entonces, pero ha tenido el reconocimiento, te decía, por parte de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional en cuanto a la autonomía de órganos constitucionales extrapoderes. El Ministerio Público se ha señalado ahí. Ahora bien, de lo que se trata no es si el Ministerio Público tiene o no esa categoría de órgano constitucional, que la jurisprudencia ya así lo ha dicho. El tema aquí radica en otro aspecto que ha sido objeto de la discusión, de si los miembros de la Cámara de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones y por hechos relativos al ejercicio, pueden o no ser sometidos a un proceso penal sin que previamente se haya llevado a cabo el juicio político que prevé la Constitución. Esa parte, perdón, una taza de café. Ese es otro punto. Una taza de café, sí. Santo Domingo, antes de... Justamente, que más se ha desarrollado toda la discusión. Justamente eso, hay quienes, de hecho había trascendido la información de que a los miembros de la Cámara de Cuentas se le iba a someter a un juicio político, que era lo que iba a ocurrir antes de que se produjera esto de antes de ayer, el desenlace que ha tenido esto. Le pregunto yo, en su opinión, ¿qué sería lo idóneo? Mire, se ha suscitado toda una discusión de los juristas nuestros. Ayer vi bastantes pronunciamientos en un sentido u otro. Entre ellos uno del profesor Cristóbal Rodríguez, que es uno de los constitucionalistas dominicanos más destacados, en el sentido de que señala Cristóbal de que carecería de sentido que la Constitución, al hablar de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, le otorgue la competencia para conocer de las causas penales seguidas a altos funcionarios de la nación, desde el presidente de la República hasta los titulares de distintos órganos y entes constitucionales, que no tendría sentido esa atribución, porque si el juicio político necesariamente hay que agotarlo previamente, la consecuencia del juicio político, si es hallado culpable, es la destitución
del funcionario. Entonces ya dejaría de ser y entonces no tendría competencia la Suprema Corte de Justicia. Bajo ese argumento, el profesor Cristóbal Rodríguez señala que no es posible concebir esa idea. Sin embargo, ahí en ese punto yo discrepo de mi querido amigo Cristóbal Rodríguez y de otros juristas que se han expresado al respecto. Una cosa son los actos relativos al ejercicio de la función, que si son faltas graves en el desempeño de sus funciones, que otras faltas graves que no sean crímenes o delitos incurridos a propósito de la misma, para que sean las que puedan dar lugar al juicio político. Y creo que este tema, y eso me enseñaron los constitucionalistas, recuerden que yo no soy constitucionalista, pero me gusta conversar con los constitucionalistas de vez en cuando. Hay un principio que se llama de interpretación constitucional, que es el principio de concordancia práctica. No se supone que en la Constitución existan dos textos que se aniquilen uno a otro. Entonces, hay que ver la Constitución como un todo y que el universo de los textos constitucionales puedan tener una vigencia. ¿Cómo se manifiesta esto en el caso? De manera muy sencilla, es decir, si un miembro de la Cámara de Cuentas, una persona, en sentido general, de los funcionarios que están sujetos al juicio político, tiene un accidente de tránsito, bueno, pues el juicio penal de eso obviamente lo conoce la Suprema Corte de Justicia. Si ahora que está muy de moda el tema, no de mi preferencia por supuesto, pero el tema de la violencia intrafamiliar, se incurre en temas de violencia intrafamiliar que están previstos en la legislación penal, nada tiene que ver eso con el ejercicio de las funciones y ahí entra esa competencia previa de la Suprema Corte de Justicia. De manera que si existe una justificación, no se dejaría vacío de contenido la disposición que atribuye a la Suprema Corte de Justicia conocer de las causas penales. Pero tampoco el hecho de que haya que previamente, cuando se trata de faltas graves en el desempeño de las funciones, agotar el procedimiento del juicio político, no significa esto que se establezca una causa de no imputabilidad penal. En cualquier caso, las personas que son pasibles de juicio político siempre son imputables penalmente. De lo que se trata es, don Freddy, de que previamente debe seguirse ese procedimiento. Por ejemplo, en el caso, ha sido muy marcado por lo que por lo menos se exteriorizó a nivel del Ministerio Público, la imputación fundamental obstrucción de justicia, que es que los miembros de la Cámara han estado haciendo una obstrucción de la justicia, que eso está recogido, previsto como un texto penal en el marco del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, y en consecuencia eso lo que da lugar es obviamente que hay una falta muy grave en el desempeño con el ejercicio de la función. Maquillar una auditoría es una falta grave. Bueno, cualquier práctica incorrecta o cualquier práctica que constituya un ilícito penal atinente a el ámbito de la función, pues por supuesto que constituye una falta grave en el desempeño de las funciones. Habría que ver primero qué es maquillar. ¿Qué es maquillar? Que podría ¿A qué se contrae el término? Yo justamente, bueno, eso es en ocasión del proceso que tiene que llevarse a cabo en el juicio. No, yo tengo que demostrarte que me la maquillaste yendo al proceso que tú auditaste y dijiste que estaba bien, en este caso, y señalando que estaba mal. No, en este caso, haciendo la comparación. No, lo que señalo yo que en este caso, cuando se trata de hechos que son relativos al ejercicio de la función, se impone que se agote previamente el procedimiento del juicio político. Miren, justamente hace más de un siglo, yo cuando me llamaron ayer en la tarde para el programa, imaginé que iban a tratar de este tema, y don Rafael Justino Castillo, quizás el jurista y el dominicano que más se dedicó a los temas constitucionales. Recientemente el Tribunal Constitucional ha publicado en 2 tomos una obra que recoge todos los escritos de don Rafael Justino Castillo. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, creo que fue el primer gran constitucionalista dominicano. Con motivo de la inclusión en la Constitución del año 1908 de un régimen muy parecido al actual del juicio político, cita porque esto es un texto que viene, el juicio político es un texto que viene de la influencia de la Constitución norteamericana. El impeachment americano. Entonces,
decía don Rafael Justino Castillo lo siguiente, decía, citando a Hamilton, dice, acerca de esta materia, dice Hamilton, el federalista, al defender la atribución del juicio de los impeachment dado al Senado por la Constitución de los Estados Unidos, lo que sigue. Los objetos sometidos a su jurisdicción son los delitos que resultan de la mala conducta de los hombres públicos, o en otros términos, del abuso o la violación de algún mandato público. Son de una naturaleza que puede llamarse justamente política, porque constituyen principalmente daños causados inmediatamente a la sociedad misma. Cierra la cita. Y luego, exponiendo las razones por las cuales esas acusaciones no deben deferirse para ser juzgadas a un tribunal judicial ordinario, la Suprema Corte de Justicia, continúa Hamilton, dice Rafael Justino Castillo, y cita, el poder terrible que un tribunal de acusaciones políticas, impeachment, ha de tener necesariamente, ese poder de quitar el honor a los hombres más considerados de la nación, a los hombres que han adquirido la confianza pública o de informarlos, no puede ser confiado a un corto número de personas. La pena, cierra la cita y vuelve don Rafael Justino Castillo, la pena que puede ser la consecuencia de la condenación pronunciada en el impeachment no impedirá el castigo del culpable. Después de haber sido condenado a perder para siempre la estimación, la confianza, las dignidades y las recompensas pecuniarias de su país, podrá aún ser perseguido y castigado según el curso ordinario de las leyes. Sí, eso decía don Rafael Justino, o sea, es un tema que yo creo que tiene sus respectivos ámbitos y que bajo ningún concepto esto no implica o no conlleva que no haya la posibilidad de hacer una investigación, doctor, de una investigación penal o un sometimiento doctor, penal. Hay otro elemento que yo también, bueno, esa parte estuvo se discutió mucho ahora por el juicio político en Estados Unidos, sobre la parte de la pena del juicio político, que es la destitución y la degradación, que no tiene nada que ver con el juicio penal. Exacto. Pero hay otro elemento que yo he tocado aquí, que me gustaría su observación. ¿Cuál es la validez de esas auditorías incautadas en el allanamiento por el Ministerio Público, a raíz de que Cámara de Cuentas es supuestamente, o en teoría, en el orden del Estado, un ente auditor externo de control? Por tanto, se le considera imparcial. Ya el momento en que el Ministerio Público asume las pruebas, asume las auditorías y la presenta como prueba, ya independientemente del informe de Cámara de Cuentas, hasta qué punto ya está contaminado del prejuicio del ente acusador, dominando lo que debe ser en teoría, una prueba externa objetiva. Perdón, agrego, si en el desarrollo del caso, en investigación aún, el Ministerio Público precisara de una certificación o de una aportación que pueda hacer Cámara de Cuentas para sustentar la acusación de algo, ¿cuál Cámara de Cuentas lo hace? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo opera? Sí, bueno, mira, este es un punto último, antes de responder específicamente la inquietud de Oscar. Este es un punto importante. Uno de los temas de la garantía constitucional, ¿no? De estos órganos extrapoderes es que pueda, con carácter permanente, desarrollar su función. Es decir, la interrupción de una función que es de carácter permanente en el Estado no deja de tener su gravedad. Se podrá decir, bueno, esto fue un instante en que se hizo una diligencia, pero es que esa inviolabilidad de la autonomía, del órgano, como estamos refiriendo, el órgano institución, hay que separarlo del órgano persona, ¿no? Esta fue tan solo el momento en el cual se llevó a cabo la práctica de la diligencia judicial, y a partir de ahí, bueno, pues los miembros de la Cámara de Cuentas han quedado en el control. Pero ha sido evidente que muchos documentos fueron llevados. El mismo Ministerio Público, mi buen amigo Wilson Camacho, señaló en una rueda de prensa a la salida de la Cámara de Cuentas que habían llevado miles de documentos. 2 camiones. Miles de documentos. Entonces, habría que ver este asunto. Obviamente, uno de los requisitos atinentes a la validez de la prueba en los procesos penales es la regularidad de su obtención. En este caso se podrá arguir que obviamente el Ministerio Público no ha ido allí por su sola voluntad. La sola voluntad del Ministerio Público no hubiese bastado para poder llegar hasta el local donde se aloja el órgano de control externo del Estado. Ello fue posible porque una juez, en este caso, por el tema de la jurisdicción privilegiada, una juez de la Suprema Corte de Justicia,
ha accedido, que es quien tiene el control de las garantías en el proceso en este tipo de procesos, ha accedido a que el Ministerio Público pudiese realizar esa tarea. Lo que va a salir de allí ya es un tema que será objeto de discusión. No, yo pregunto, yo sé, doctor, discúlpeme, que lo que se sacó de ahí para perseguir penalmente a los miembros de la Cámara de Cuentas o a integrantes de ese ente estatal, sí es válido. Me pregunto si algo que sacaron de ahí, una auditoría que le hicieron a la Lotería Nacional, poner el ejemplo de la mañana, en el año 2006, si eso sirve para ese procedimiento, para eventualmente hacer una persecución penal a quienes actuaron en la Lotería Nacional identificados en esa auditoría. Bueno, pero esas auditorías incluso en principio son públicas, es decir, se supone que las auditorías deben estar en la página web, las auditorías que ya han sido realizadas, de manera que no va a ser ese el elemento que va a poderles naturalizar cualquier investigación penal que se desprenda de los hallazgos. El tema quizá está en sí de cara a un delito de obstrucción de justicia. ¿Cómo se configura el tipo penal de obstrucción de justicia que recoge la ley o el estatuto del Ministerio Público? Justamente en una negativa a aportar datos. Entonces, los datos resultan insignificantes de cara a la configuración del tipo penal de la obstrucción. Entonces ahí lo que se podría ver es hasta qué punto a esos fines era necesario la práctica del allanamiento. Es decir, porque el hecho es que al margen de la consideración del contenido, lo que se sanciona, lo que se ha erigido como una conducta prohibida para los funcionarios públicos es negar su colaboración a las investigaciones que el órgano constitucional previsto para realizar investigaciones penales les haya hecho. Entonces, pienso que de una forma u otra, eso podría considerarse que no era necesario de cara, indico, específicamente a ese tipo Está bien, penal, doctor, pero al final de la jornada, usted lo ha explicado muy bien, el Estado de Derecho en República Dominicana ahí se ve afectado. Eso tiene implicaciones hacia el futuro. Bueno, la vulnerabilidad de llegar a una humillación, a un criterio del Estado, a un escenario de suprapoder como ese. Es un tema, yo diría que preocupante, es un tema que en su momento el máximo órgano de interpretación constitucional deberá seguir desarrollando su jurisprudencia lo que en torno pasa, a los órganos doctores, constitucionales extrapoderes. En principio, luce como algo total y absolutamente atípico porque no tenemos precedentes, pero hay que decir que en este caso, insisto, la práctica de ese allanamiento fue objeto de las autorizaciones correspondientes por un magistrado del Poder Judicial que está llamado a respetar, preservar las garantías y los procedimientos. Entonces no hay que rasgarse las vestiduras porque inclusive el propio abogado de los miembros del Pleno dejó establecido, como usted lo está haciendo, de que no violaron nada, o sea, de que tienen derecho a hacerlo. Bueno, decíamos que en el marco del Código Procesal Penal se le permite. Se permiten las medidas. El asunto está... Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, bueno, el problema es que se ha considerado que una intromisión de esa naturaleza a lo mejor pero es que está permitido. No resultaba necesario, pero en el marco del Código Procesal Penal está permitido. Se permite perfectamente que con una autorización judicial, así como locales privados pueden ser sometidos a esa medida de allanamiento, también lo puedan ser los locales públicos en los que operen las instituciones. El asunto aquí es un tema de prudencia, es un tema del momento, porque nadie puede, bajo ningún criterio, ni bajo ninguna circunstancia, ponerse a discutir si pueden ser objeto o no de investigación penal los titulares de los órganos, por más importante que sean. Eso está fuera de discusión. En un Estado democrático de derecho no hay nadie inmune al ejercicio de la persecución penal. El tema está en si hay que cumplir unos requisitos previos, si se trata de hechos inherentes al ejercicio de las funciones, cuando se trate de personas que quedan protegidos en el fuero del llamado juicio político. Doctor, gracias por acompañarnos, gracias a por ustedes, la explicación, por la cátedra. Olivo Rodríguez Huerta ha estado con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.